de aprobación, tanto del Ejecutivo como del Congreso de la República. ¿Qué les parece si usamos esos números para conversar esta noche con Fernando Tuesta, politólogo, ex jefe de la OMPE, como ustedes saben, sobre esos números y la situación de coyuntura que atraviesa nuestro país? Fernando, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Carlos. A ver si los números los digo bien. La desaprobación de la presidenta Dina Boluarte, según Ipsos y el IEP, bordea el 71%. En cuanto al Congreso, el rechazo es del 80%. Yo te quería preguntar si con esos números, ¿cómo hace un gobierno de transición para poder acotar un conflicto social como el que estamos atravesando? Muy difícil, y eso es lo que se nota en estos mes y medio de gobierno. Lo que sucede en las calles, las movilizaciones, se traducen en la opinión pública, ¿no? Está recalentada la opinión pública. Si tú ves la opinión pública en este periodo de verano, de enero, en otros años, es por el contrario los mejores meses de los gobiernos. Entiendo. Porque hay una distensión. Entiendo. Entonces, estas cifras muestran por el contrario lo que se ve en este conflicto social, político, de niveles incomparables, incomparables. No hay precedente alguno de un gobierno que nace con los costos que estamos viendo. No estoy señalando yo responsabilidades. Entiendo perfectamente, Fernando. Ahora, un reciente texto tuyo señalaba lo siguiente, voy a citarte: la tensión y la furia de las manifestaciones locales, con lamentables muertos y heridos y destrucción de propiedad pública y privada, deben ser canalizadas por un tránsito ordenado y constitucional. ¿Cuál es ese tránsito? ¿Cuál es esa vía? Lo que ocurre con situaciones límites como esta, hay dos posibilidades: el desborde total. Así es. Y que puede llevar a situaciones impredecibles que nadie quiere. Por un lado, pero por otro lado, fortalecidos los extremismos, y que terminan, lamentablemente, y el Perú tiene historia en esto, en gobiernos autoritarios, medidas represivas que crecen, una mayor división del país. Entonces, las elecciones siempre constituyen un camino donde se institucionaliza el conflicto, ¿no? Da curso al conflicto, y es la competencia por la legitimidad a través de las elecciones. Es más, por ejemplo, nuestro sistema político, que tiene toda la batería de herramientas de los parlamentarismos, no entiende que en los parlamentarismos, cuando hay crisis de esta naturaleza, se adelantan a las elecciones. Sí, pues. Es como un hecho que forma parte del diseño, del cotidiano, forma parte del diseño, ¿no? Entonces se convoca elecciones para que el pueblo, digamos, convertido en el elector, produce una nueva representación. Ahora, vistas las cosas en nuestro país y dado las circunstancias también, claro, iríamos a una elección no en las mejores condiciones, y con representación que nace de reglas no reformadas. Claro. Y ese es, claro, un problema. De acuerdo. Me he quedado pensando ahora que has hablado de extremismos. Estamos hablando de extremismos de derecha, pero también los de izquierda, ¿no es cierto? Sin duda, claro. Y de salidas antidemocráticas. ¿Cómo se expresarían esas salidas antidemocráticas, Fernando? No, mira, puede ser golpe, puede ser niveles de subversión, mayores niveles de violencia que fortalecen a sus traductores políticos. A los duros, pues. Siempre. Bueno, ya ahora mismo, desde hace un tiempo, digamos, se han debilitado los sectores más moderados, los sectores más reformistas, han acrecentado su voz y sus acciones han sido mucho más claras y, digamos, contundentes, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, ¿no? El centro se evaporó, ¿no? De pronto. El centro se ha achicado, claro, ¿no? Además no hay líderes que logren colocarse en ese espacio y que tengan una voz que pueda ser escuchada con mayor amplitud. Pero esto no es
solo en nuestro país. Estamos viendo Brasil, ¿no? Es un fenómeno global, ¿no? Es un fenómeno global. Bueno, Estados Unidos, Sí, claro. ¿no? Sigue muy lejos, pero que mira cómo ha traído consecuencias muy terribles de daño al sistema democrático. Para empezar, esto de desconocer resultados de elecciones. Claro. Estados Unidos, pues, era impensado. Salvo, pues, las películas de Hollywood, pues, Claro. ataco al Capitolio y Claro, todas estas claro. cosas, pero que se hicieron realidad. O sea, es algo, pues, que los mismos norteamericanos no logran todavía solucionar en un contexto también muy polarizado, ¿no? Pero, repito, hemos visto también el ataque a las instituciones, En Brasil. claro, oficiales en Brasil. Eso podría suceder acá tranquilamente, ¿no? Entonces, es sumamente peligroso. Por lo tanto, se requieren de voces sensatas, se requieren de políticos maduros, se requieren políticos que permitan ofrecer un norte, Ok. ¿no? Acallar o disminuir la sintonía de los extremos, pero eso lamentablemente no está sucediendo. Aterricemos más esa idea que planteas, Fernando. Si hay un acuerdo político, ¿crees que podríamos elaborar realmente elecciones en el 2023 y tener un nuevo presidente en diciembre? ¿Eso es posible ajustando? Bueno, en el artículo de hoy en el diario El Comercio digo que eso es posible. Es posible. Pero creo que hay que centrar la discusión por el lado de los plazos Ok. en estos términos. Generalmente se habla de la fecha de elección. Yo digo que eso no debe ser el punto del acuerdo, ni del encuentro, ni del debate, sino la fecha de inicio del nuevo gobierno, del nuevo Congreso. Ok. Porque eso te coloca en plazos distintos. Porque, por ejemplo, ahora que se aprobó en primera votación en el Congreso, elecciones en abril, ¿cuándo nace el nuevo gobierno? El 28 de julio del 2024. Vale decir en año y medio. Sí, pues. Es decir, desde el inicio del gobierno hasta el fin, son 19 meses. Larguísimos meses para los tiempos peruanos. Este es muy largo. El gobierno de transición de Valentín Paniagua, entre que asumió el cargo y entregó el poder, fueron 8 meses. De Sagasti también. Cierto es que ellos nacen de una sucesión como presidente del Congreso. Pero el gobierno, constitucionalmente además instituido y amparado de la presidenta Dina Boluarte, digamos, ella tenía el derecho, digamos, de alcanzar el fin de su mandato el 28 de julio de 2026. Sin embargo, la situación lleva a que se solicite y se apruebe el recorte del mandato. Pero parece que ese recorte, a estas alturas de la situación que estamos viviendo, parece aún largo. Entonces, la pregunta es ¿cuán corto puede ser entre que tú adelantes por un lado las elecciones y permitas dos cosas? Escribí mucho sobre esto, que eran dos cosas que creo además también muchos lo han dicho. Uno, reformas, y dos, ampliar la oferta electoral. Y entonces ahí colisionas entre la necesidad de acercarlo y la necesidad de tener reformas y ampliar la oferta. Y esto requiere más tiempo. ¿Cuál pesa? Lo que pesó para colocar abril es reformas y ampliar la oferta electoral. Eso fue el acuerdo. Porque mira, si tú ves que el 28 de julio de 2026 entregas el mando, la segunda vuelta sería más o menos primera semana de junio, la primera el segundo domingo de abril, con lo que las primarias serían el tercer domingo de enero. Y entonces todo este año la idea era preparar, la idea era llegar a acuerdos para la reforma política, etcétera. Dos cosas han obrado en contra de esto. Las manifestaciones, movilizaciones, que han ido creciendo, no decreciendo. No, ¿qué va? O sea, es más, algo así como la represión lo que hacía era tirar más gasolina al fuego, ¿no? Entonces, esto no ha sido una salida. Se necesita, por lo tanto, salidas políticas. Así es. Porque si es que tú reprimes, van a haber más muertos, exacerbas, y las heridas
que hay en Ayacucho, Apurímac, Juliaca, Puno, Fernando. Cusco, como regiones, Juliaca en particular, etcétera, son heridas no solamente dolorosas, sino que a su vez desatan, y aquellos que antes eran pasivos ahora son activos en rechazar. Entonces, cuando tú dices, esta es la fecha de la elección, este es el cronograma, y aquí, hasta aquí nosotros nos quedamos, esa es una salida política, ¿no? Entonces, deja de lado la salida meramente militar policial. Entonces, la fecha cierta se convierte en un punto en el camino, y que claro, allá vienen otras consideraciones. Entonces, en el artículo que ahora escribí, dije, si se hace imprescindible, pongo en condicional, si se hace imprescindible que se realicen elecciones este año, mejor dicho, que a su vez se entregue el mando y haya un nuevo gobierno a fin de año, coloca el último día del año como algo simbólico. Ya, eso se puede. ¿Cuándo? Entonces comienza a hacer el cronograma para acá. ¿Hacia atrás? Entonces Pero ahí te volaste las primarias, Fernando. Claro, pues que viene primero. Digo, allí tienes más o menos sería la domingo 26 de noviembre, la previsible segunda vuelta, porque no siempre puede realizarse. Noviembre, segunda vuelta. 15 de octubre, domingo 15 de octubre, primera vuelta. Con lo que tú tendrías, por ley, para inscripción de candidaturas, 26 de junio. 26 de junio, con lo cual también se cierra ahí el ROP. Entonces tú tienes desde ahora hasta el 26 de junio... Para armar todo el proceso. Para armar, sobre todo... La participación de los partidos, claro. Crecer la oferta electoral. Así es. Ahora bien, y bueno, la gente dice dos cosas. Las primarias no entran. Y no entra con... Y lo digo yo, que he sido, digamos... Sí, yo también soy hincha de las primarias. Creo que salvo Mauricio Mulder, todos estamos a favor de las primarias. Y el animador, porque en la comisión de alto nivel, ese es lo que se propuso, mucho, ¿no? Claro. Entonces, pero ¿sabes cuál es el tema? Que nuestro armazón electoral, institucional en general, te lleva a que las elecciones se desarrollen en un tiempo demasiado largo comparativamente con otros países. Porque, entre otras cosas, y el público tiene que saber, porque dice, mañana las elecciones, no es posible. ¿Qué es en este momento, 16 de enero, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones? Oficinas en Lima, con un personal pequeño, y tienen a pequeñas oficinas de muy pocas personas, para aspectos muy localizados, mejor dicho, acotados. Entonces, cuando se convoca una elección, tienes que armar el aparato nacional. Es una logística gigantesca. Nacional. Y no es que salen de Lima esas personas, tienes que contratar nuevamente, tienes que armar las 90 y tantas oficinas del lado de la OMPE, los jurados electorales especiales, claro. Tienes que contratar bienes, servicios, capacitar, etc. Tiene mucho tiempo. Entonces, no se pueden hacer, como te digo, quisieran muchos el próximo mes o algo así. Entonces... Perdóname, un paréntesis ahí. ¿Acotar procesos encarece el proceso? Sí, pero lo pone en riesgo ese sector. Lo pone en riesgo. Por ejemplo, el 2021, nunca en la historia electoral del Perú, entre la elección y la entrega de mando, hubo un tiempo tan cercano por las impugnaciones, la solicitud de nulidad. Los bufetes de abogados que contrataron, todo el rollo. Que al final terminaron simplemente alargando. Así es. ¿No? Entonces, para nada, porque viene el discurso del fraude, ¿no? El discurso del fraude. Y este es el otro tema, Carlos, me parece muy importante. Entonces, creo que estas elecciones del 23 cumplirían más el lado de ampliar la oferta que de la parte de la reforma, porque ampliar la oferta está concentrado en aquellos que ya han iniciado el proceso de armar sus organizaciones políticas. Hay 12 partidos inscritos y hay 15 a la espera de ser inscritos a su vez, ¿no? Entonces ahí ya tendrías como una... ¿Qué pasaría con ellos? ¿Habría que validarlos, no validarlos? No, están en proceso. En proceso. Están en proceso.
El ROP, que es el Registro de Organizaciones Así es, Políticas, se reabre 30 días después de terminado un proceso electoral nacional como es que regionales y municipales. Entonces se debe reabrir a fin de mes. Ok. Entonces, a partir de ese momento, algunas otras organizaciones que quizás han comprado sus kits de inscripción pueden presentar, no sabemos quiénes al final de cuentas van a entregar toda la documentación, pero ahí hay un abanico de partidos, ¿no? Y dentro de eso ya va a depender la selección de candidatos de estos partidos. Por supuesto. Ahora, la reforma política ya no depende ni de nosotros, ni de esos partidos que estén por inscribirse, sino del Congreso. Única y exclusivamente del Congreso. Me tengo que ir a la pausa. No te vayas, Fernando, para hablar de reforma política, justamente luego de la misma. Gracias por estar con nosotros.